Bien, vamos a dar inicio a nuestro curso de Derecho Internacional Privado, en la cual pues estaremos abordando una serie de temas a través del semestre de importancia en cuanto al conocimiento de la normativa de carácter internacional. En la clase del día de hoy pues comenzaremos aprendiendo en relación a cómo se define el derecho internacional privado, algunos conceptos de derecho internacional privado, así como la naturaleza del derecho internacional privado. ¿Cuál es el objetivo que buscamos con el tema de hoy? Es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pueda definir qué es el derecho internacional privado, así como la rama del derecho a la que pertenece. Por lo tanto, pues ese es el tema que abordaremos en esta ocasión, entender cómo describimos el derecho internacional privado. En ese sentido, vamos a empezar viendo entonces algunas definiciones de derecho internacional privado. Siempre es difícil definir, ¿verdad? Ya que si lo vemos desde el sentido filosófico, como bien dice un autor, una definición pues siempre va a contener un género, una especie, debe ser corta, debe ser clara y no debe inducir a confusión, ¿verdad? Sino debe ser entendible. En ese sentido, en derecho lo que utilizamos básicamente son descripciones. Algunos le llamamos definiciones, ¿verdad? Pero creo que más lo que hacemos es describir ciertos conceptos para que los podamos entender. En ese sentido, vamos a empezar viendo algunas definiciones de lo que es el derecho internacional privado. Y podemos decir que el derecho a continuación, entonces, veremos varias descripciones que han sido dadas por autores destacados, lo que implica que al final del curso cada estudiante debe tener la capacidad de definir en forma personal lo que es el derecho internacional privado. O en último caso, pues escoger y justificar la descripción que más les satisfaga de acuerdo a lo que aprenderemos en el curso y a la investigación que ustedes también deben realizar de manera personal a manera de ir ampliando el conocimiento de lo que es el derecho internacional privado. No basta con quedarse solo con los temas que damos como catedráticos, sino que es necesario también que el estudiante de derecho sea un investigador, que profundice un poco más sobre los temas, ya que nosotros acá pues por el tiempo básicamente en muchos temas casi que son pinceladas las que damos, pero ustedes como estudiosos del derecho deben de profundizar más estos temas a manera de que ese conocimiento pueda ser más amplio y ustedes puedan desarrollarse en ese sentido en el conocimiento del presente curso que estaremos estudiando en este momento. En ese sentido vamos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, dentro de los autores que definen el derecho internacional privado tenemos en primer lugar a Romero del Prado. Y Romero del Prado pues describe al derecho internacional privado. Él dice que es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto o fin determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más leyes en el espacio y que reclaman su observancia. Escuchemos bien, lo que nos define es que el derecho internacional privado, de acuerdo a Romero del Prado, dice que su fin es determinar qué jurisdicción es la competente o qué norma es la que debe aplicarse cuando se invocan dos o más normas de distintos estados. Por su parte, Bustamante define el derecho internacional privado de la siguiente manera. Bustamante dice que es el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados, cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que puedan estar sometidas a más de una legislación. Así podemos seguir viendo otra definición, por ejemplo, de Dunker Viggs dice que el derecho internacional privado es aquella rama de las ciencias jurídicas que en los casos, dice, en que concurran varias legislaciones, determina cuál debe ser aplicada. O bien el conjunto de principios jurídicos que determinan cuál es la legislación aplicable en los casos que haya varias legislaciones concurrentes. También la define el derecho que resuelve las cuestiones mixtas. Lo importante que debemos entender entonces que el derecho internacional privado no busca crear un código que regule todas las legislaciones del mundo.
o que un código que rija para todo el mundo. No, el derecho internacional privado lo que nos está indicando, para lo que nos sirve, es para determinar qué norma debe aplicarse a un caso concreto cuando es invocada. Se invocan dos o más normas. Por ejemplo, cuando son dos personas, pensemos en un matrimonio, por ejemplo, para que me entiendan, empecemos en un matrimonio donde contrae matrimonio un hombre de nacionalidad guatemalteca y una mujer de nacionalidad costarricense, ¿sí? Pero el guatemalteco y la señorita costarricense contraen matrimonio, pero lo hacen en la República de México. Se casan allá. La primera pregunta que nos vendría es: ¿será que ese matrimonio es válido? Definitivamente, pues lo vamos a ir aprendiendo en el curso, pero sí es válido perfectamente una vez cumpla con los requisitos que exigen allá en México. Luego cada uno debe hacer su anotación correspondiente en su país de origen para que su estado civil pues ya pueda aparecer en su documentación como una persona casada. Ahora pensemos que ese matrimonio no está caminando bien y definitivamente se tiene que dar ese rompimiento del vínculo conyugal a través de la figura del divorcio. La pregunta es, nos vendría, bueno, entonces, ¿y dónde se deben divorciar? ¿En Costa Rica, en Guatemala o en México? ¿Qué es lo que hace el derecho internacional privado? Indicarnos, señalarnos qué norma es la que debe aplicarse, porque puede ser que el guatemalteco diga, bueno, me quiero divorciar acá en Guatemala, y la señora costarricense diga, bueno, yo me quiero divorciar en Costa Rica. ¿Qué norma vamos a aplicar? Para eso nos sirve el derecho internacional privado, para señalarnos cuál es la norma que se debe aplicar. En este caso, pues va a ser donde estén domiciliados. Si están domiciliados aquí en Guatemala, perfectamente aquí pueden iniciar su proceso de divorcio utilizando la normativa procesal de nuestro país para ese tema, ¿verdad? Para eso sirve el derecho internacional privado, para indicarnos qué norma es la que debe aplicarse a un caso concreto. Algunos estudiosos del derecho han llamado al derecho internacional privado como el derecho civil internacional. Dice, pero no es cierto. El derecho internacional privado no abarca solo el derecho civil. Vamos a ver que el derecho internacional privado también abarca el derecho mercantil, el derecho notarial, el derecho penal, incluso, etcétera, ¿verdad? Entonces, para ello también ustedes deben de tener a mano, aparte de su constitución, como siempre, también el Código de Derecho Internacional Privado, que también se le conoce como el Código de Bustamante. Ese código deben de tenerlo a la mano porque hay que estudiarlo, es la normativa que rige el derecho internacional privado. De hecho, les adelanto, deben empezar a leer desde el artículo 1 hasta el artículo 145 para efectos del primer examen parcial, ya que en el primer examen parcial pues entra el contenido que estamos grabando en este momento, la clase que estaremos dando más amplia sobre el tema. Y definitivamente también lo que establece el Código de Derecho Internacional Privado desde esos tres puntos de vista se elaboran las preguntas que son sometidas para examen posteriormente en el momento oportuno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el derecho internacional privado? Ya vimos una definición de Bustamante, ahora hemos visto una definición de Dunker-Biggs, aquella rama de las ciencias jurídicas que en los casos en que concurran varias legislaciones determina cuál debe ser aplicada. O bien, dice Dunker-Biggs, el conjunto de principios jurídicos que determinan cuál es la legislación aplicable en los casos que haya varias legislaciones concurrentes. O también la define de la siguiente manera, que el derecho internacional privado no es más que el derecho que resuelve las cuestiones mixtas. Así vamos a encontrar otras definiciones como la que da Niboyet, ¿verdad? Niboyet, por ejemplo, dice que es la rama del derecho público que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar los derechos de que gozan los extranjeros, resolver los conflictos de leyes referentes al nacimiento o a los derechos y asegurar por último el respeto de estos derechos. Andrés Bello, por su lado, nos dice que el derecho internacional privado es el conjunto de reglas que sirven para dirimir los conflictos de leyes. Y así podemos encontrar la de Piet, la de Nussbaum y otros autores que ustedes consideren, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho internacional privado? La mayoría de autores se inclina por la posición que el derecho internacional privado es una rama del derecho internacional en general.
Eso es lo que nos dicen algunos autores, que la naturaleza jurídica del derecho internacional privado, la mayoría de autores se inclina por la posición que el derecho internacional privado es una rama del derecho internacional en general. Por una parte, también puede dirigirse a los estados en sus relaciones recíprocas o dentro de la comunidad internacional, o bien dirigirse a los particulares en su calidad de ¿qué? En su calidad de ciudadanos de estados diferentes, sometidos por consiguiente a sus propias leyes, y eventualmente en conflictos cuando cada uno reclama la aplicación de su propia ley o de su propia jurisdicción. En el primer caso pues estaríamos hablando en ese sentido del derecho internacional público, y en el segundo pues del derecho internacional privado cuando se refiere a los particulares, ¿verdad? Otros autores sostienen que el derecho internacional privado es una rama del derecho internacional público. Ese es otro punto de vista, otra corriente. Otros sostienen que el derecho internacional privado es una rama del derecho privado interior de cada estado. Bien, concluyo con algunas preguntas. La obligación de indemnización por promesa de matrimonio incumplida se rige por la personal común de las partes y en su defecto. Siguiente pregunta. ¿Quién indicó que el derecho internacional privado, su idea es establecer reglas para resolver el conflicto y para ello existe el proceso y los tribunales? ¿Qué efectos surten la declaratoria de interdicción? ¿Qué autor indicó que el derecho internacional privado es un conjunto de reglas que sirven para dirimir los conflictos de leyes? ¿Qué autor dijo que el derecho internacional privado es el que resuelve las cuestiones mixtas? Muchas gracias.